Comenzamos este vídeo, este espacio compartido aquí con José Luis Hipólito de GLEC, bienvenido, Gracias. y con Manuel Quesada, ¿no? Que también es nuestro invitado de hoy a esta conversación, a este rato. Bienvenido también, Manuel. Muchísimas gracias. Muy bien. Bueno, pues la idea de este ratito, de esta conversación, es poder conocer un poco la historia de Manuel y en relación pues, a la enfermedad crónica, que es lo que sabéis que trabajamos aquí en estos espacios, y darnos la oportunidad un poco de, bueno, seguir viendo, ¿no? Desde las miradas de la medicina, de la psicología y de la experiencia personal, pues qué es esta vivencia, ¿no? Y qué es lo que se puede hacer, qué es lo que puede ayudar, qué es lo que puede también acompañar o apoyarnos en todo esto. Así es que, si os parece bien, pues comenzamos. Te doy paso, José Luis, un poquito para esto. Bueno, buenísimo. Muchas gracias, Jesús, por la introducción. Muchas gracias, Manuel, por tu predisposición para estar hoy en este espacio con Jesús y conmigo. Un poco la idea es recorrer un poco la vida la vida y la enfermedad crónica de Manuel, que tiene distintos episodios, y cómo desde los 25 años que le diagnosticaron su enfermedad crónica a Manuel hasta hoy, que tiene 57 años, han pasado muchas cosas en la evolución de su enfermedad, han pasado muchas cosas en su vida y bueno, la idea es un poco ver no solamente desde la visión de los profesionales de la salud una situación determinada, sino que también tener paralelamente la perspectiva del paciente que lo está viviendo. Y también acá rescato una cosa muy importante, que es que verán que cuando recorramos la historia de Manuel, estos años de los 25 a los 57 fueron años en donde hubo muchos cambios en los tratamientos de la enfermedad crónica que tiene Manuel, sin pretender tener una incógnita durante mucho tiempo. Manuel le diagnosticaron a sus 25 años enfermedad de Crohn. La enfermedad de Crohn está dentro del grupo de lo que se llama enfermedad inflamatoria intestinal, junto con otras enfermedades, y que comparte con todas ellas no solamente la ubicación en el tubo digestivo, sino que son todas autoinmunes. ¿Qué significa autoinmune? Que el organismo, por alguna anomalía, reconoce como extrañas ciertas áreas del propio organismo y su mecanismo inmunológico ataca como si fuese un elemento externo a esa región que desconoce. Por eso llaman autoinmunes, porque es una autoagresión del sistema inmune del paciente hacia ciertas áreas de su cuerpo, concretamente en este caso del tubo digestivo. Entonces, 25 años, digamos, primero joven, realmente joven, y Manuel hacía en ese momento aproximadamente unos 15 meses que se había casado y era el sostén económico de la familia. Primera cosa que me gustaría preguntarle a Manuel, en ese momento, tomando en consideración que vos tenías 25 años, 15 meses de casado y único sostén de tu familia. Y además te diagnosticaron una enfermedad de la cual seguramente vos entendías poco y nada cuando te dijeran usted tiene enfermedad de Crohn. Entonces, juntando esos cuatro elementos, ¿vos cómo te sentiste en ese momento? O cómo recordás, obviamente, o cómo recordás que te sentías en aquella época. Bueno, gracias por darme la oportunidad de poderme expresar bueno, pues ante José Luis, médico, y psicólogo, ahí se me ha ido ahora. Jesús, perdón. Jesús. Es que se me van los nombres ya. Pero Ah, bueno, bueno, perdón, disculpa. Bueno, yo para mí, cuando me diagnostican, para mí no me supuso en un principio ningún problema, digamos, de aceptación, porque es algo el que con el tiempo he aprendido que si no se aceptan las cosas, no podemos luchar contra ellas. Entonces, bueno, a mí se me manifiesta, voy un poco por ahí, ¿no?
Yo, bueno, me caso con los 25 años, ¿vale? Y empiezo a notar, al cabo de año y pico, empiezo a notar cómo, bueno, pues voy más veces al baño, empiezo a perder algo de peso, pero para mí, bueno, era un chico joven, con ganas de trabajar, me gustaba mi trabajo y, bueno, pues era que, bueno, el estrés, por decirlo de alguna forma, lo ponía como excusa de que estuviera perdiendo peso y fuera alguna vez más al baño por esas circunstancias, ¿no? También tengo que decir que yo trabajaba por mi cuenta y no es lo mismo, pues que, bueno, tenías que responder a esas personas que te habían contratado para esos servicios de trabajo y no podías cogerte la baja sin más ni más, ¿no? Entonces, bueno, eso era un compromiso pero también va en la persona, ¿eh? Y yo creo que yo soy, bueno, que si me comprometo, yo intento hacer todo lo posible, anteponiendo cualquier otra circunstancia para llegar a ese fin, ¿no? Bueno, voy de vacaciones después de casarme, a los 15 meses más o menos, vamos de vacaciones como cualquier familia y ahí empecé a encontrarme sinceramente ya muy mal. Pues ya iba mucho al baño, empecé digamos, a vomitar y a perder mucho peso. Con lo cual, bueno, pues eso fue alarmante hasta tal punto que, bueno, cuando fui al hospital me dijeron que a ver por qué había esperado tanto. Claro, dices, bueno, estoy perdiendo, pero no le das esa importancia, ¿no? Digamos, porque no esperas que cuando llega ese momento que te diagnostican la enfermedad, pues bueno, pues en una circunstancia que estoy pasando un periodo de que adelgazar, porque es lo que como no voy y tal, ¿no? Era como la pescadilla que se muerde la cola, ¿no? Bueno, el caso es que cuando yo fui al médico de cabecera, pues me hizo una analítica, me encontró que, bueno, pues que tenía una anemia terrible. Aparte de la anemia, yo soy una persona que tiene una talasemia menor. A raíz de esta enfermedad me la diagnosticaron. O sea, no tenía conocimiento de que tenía la talasemia menor. De ahí, con la analítica, el médico me llevó a urgencias porque yo ya no me tenía en pie. La verdad es que había perdido demasiado. Y bueno, pues ahí estuve ingresado. En aquellos entonces, que fue en el año 91, no había tanto conocimiento de la enfermedad de Crohn y colitis ulcerosa, con lo cual, pues yo fui una persona aislada y que lo encuentro lógico, vamos, porque nadie sabía qué me estaba ocurriendo, porque las propias analíticas daba una anemia, que luego posterior fue porque conllevaron que era una talasemia menor que tenía por parte de padre. Entonces, bueno, estuve como unos casi 30 días en los que yo no recuperaba, a base de sueros, a base de, bueno, pues, con esa anemia, a ver si la podían levantar, a ver si podían levantar, hasta que, bueno, pues me llegaron a diagnosticar la enfermedad de Crohn. Y bueno, recuerdo ese día que estaba en la cama, ya había salido del aislamiento, ya estaba un poco más en fase controlada y me vino la médica y me dijo, Manuel, ya sabemos qué es lo que te está ocurriendo. Y bueno, pues en aquellos entonces no le di importancia y bueno, creo que tiene la importancia que tiene, pero que vuelvo a repetir, es aceptar para poder vivir con ella. Hay que convivir con las enfermedades, ¿no? Y entonces, bueno, me dijo que tenía la enfermedad y le dije, bueno, pues, ¿y eso qué repercute en mi vida, digamos, de aquí en adelante? Bueno, pues será que tendrás que estar medicándote bueno, pues intentar controlar de que la enfermedad no vaya a más, ¿no? Sino que se pueda mantener. Bueno, pues me empezaron a medicar, pero no era suficiente, porque la propia enfermedad se estaba volviendo agresiva hacia mí, con lo cual no era controlable y lo que hacía era ingresar, pero muy a menudo, incluso hasta 6, 7 y 8 veces al año, en periodos mínimos de 15, 20 días, en los que, bueno, me tenían que meter sonda gástrica, bueno, todo lo que conlleva cuando el intestino está taponado, ni vas, ni vas por arriba ni vas por abajo, porque lo has echado ya todo, entonces tienen que vaciar, digamos, el seno. Te interrumpo ahí, Manuel, un segundito, para preguntarle a Jesús este tema del combo inicial, la único sostén de la familia, individuo joven,
con diagnóstico de una enfermedad de la cual se conocía muy poco y que estaba recién casado, 15 meses. Entonces, ¿cómo juega ese combo en el paciente, en el núcleo familiar? Porque es un combo, yo lo llamaría explosivo, pero quiero que lo hagas explotar vos. Potente, ¿no? Quizás ahí está, ¿no? Es decir, esta combinación de cosas, ¿no? Del momento, de la edad, del tipo de trabajo, ¿no? Porque estar, no es lo mismo trabajar y poder cogerte la baja, ¿no? Por cuenta ajena, por ejemplo, que un poco este punto que decías, ¿no, Manuel? De responder también a, pues, a tener tus clientes, ¿no? O negocio propio, por decirlo así. Yo creo que aquí hay un factor que yo sí he visto también en las terapias, ¿no? En el acompañamiento, ¿no? Que es el punto de la juventud, ¿no? Y la mirada que también tenemos hacia qué posibilidades, qué fortalezas tenemos y qué forma, ¿no? Por un lado, no sé si aceptar es la palabra, ¿no? Como bien decías, Manuel, oye, pues aparece ese proceso, pero sobre todo de encuentro con una serie de circunstancias, ¿no? Que cambian, ¿no? También el desconocimiento de la enfermedad es algo que en aquella época pues era bastante más amplio de lo que puede ser ahora, pero aún así la vivencia también es algo como que muy propio, ¿no? Yo he visto también a personas que comparten esta vivencia de Manuel o esta forma de estar, y para otras personas pues supone también como un crack, ¿no? Es decir, es algo que puede paralizar mucho, que puede llevar a un grado de incertidumbre, ¿no? Que aparece, por supuesto, con la enfermedad, en los tratamientos, etcétera, que desestabilizan, ¿no? O que tambalean, ¿no? De alguna manera la vivencia, ¿no? Del momento. Pero aquí yo creo que siempre, ¿no? Y lo hablamos también en estos espacios que compartimos, tiene que ver con esto de qué hago yo con esto que me están diciendo, ¿no? Y cómo me lo están diciendo también. Pese al desconocimiento, también había un proceso ahí, ¿no? De sabemos lo que es, que eso es algo muy importante, sabemos que algo se puede hacer, aunque va a costar igual o puede costar que se llegue a ese punto. Y ahí está esa convivencia, ¿no? Con la incertidumbre, bueno, lo que puede preocupar también la posibilidad de, por ejemplo, de seguir trabajando y poder, en este caso, pues sostener a la familia, toda esa combinación de cosas. Y bueno, lo que va sucediendo, ¿no? Que es también la siguiente parte también en esta conversación, ¿no? Es decir, de cómo todo eso requiere de unas circunstancias que ayuden también a esa aceptación, ¿no? Y a ese movimiento. Y sobre todo quizás el cómo la enfermedad va remitiendo, ¿no? O va poniéndose en un punto de estabilidad que permite también hacer todo ese proceso, ¿no? De aceptación, de encuentro, de certidumbre, ¿no? Al final de buscarla o de poder tenerla, ¿no? Y que no se pierda tanto por el camino, ¿no? Que podía traerlo el desconocimiento, pero que a veces incluso ahora, aunque se conoce, la persona también lo puede vivir, ¿no? Si ya se saben muchísimas más cosas que hace todos estos años, ¿no? Como que en el 91, como dices, pero a la vez también hay una vivencia que es muy propia o que puede ser muy propia y ahora para dónde va a salir esto, ¿no? Para qué camino voy a poder hacer, voy a poder trabajar, ¿no? Entran muchas preguntas ahí, voy a poder trabajar, voy a poder convivir, voy a poder tal. Y a la vez esas preguntas se van respondiendo, ¿no? Eso, ¿no? Que es como que hoy día, ¿no? Aunque hay sí que se realiza ese diagnóstico mucho más rápido o se puede diagnosticar, aunque también hay personas a las que cuesta, ¿no? Como proceso también vital. Sí que hay la ventaja de los tratamientos, ¿no? Que esa es, yo creo que igual la diferencia con hace unos cuantos años, ¿no? Y cómo eso ha ido evolucionando y lo importante que es, porque también es una base de seguridad, ¿no? Es una base que nos ayuda también a ir viendo que van teniendo efecto. Por supuesto hay que ajustar el tratamiento que sea más adecuado para la persona, encontrarlo, etcétera. Pero dentro de ese proceso, todo eso va contribuyendo también por un lado, esa aceptación, como decías, Manuel, y a ese proceso de encuentro con la enfermedad, ¿no? A veces son procesos largos, los ingresos hospitalarios, como bien decías también, que es algo que hace mucha brecha, ¿no? En la vida, ¿no? Es decir, de repente se para y tienes que estar, pues como tú decías, 30 días en el hospital, ¿no? Cuando igual no has estado nunca, de repente aparece eso, ¿no? Y a la vez, cuando eso empieza a cambiar otra vez, ¿no? Pues vuelves a ese encuentro con cierta normalidad o cierta experiencia que trae este proceso médico. Yo creo que, no sé cómo ha sido para ti, Manuel, ¿no? Pero una parte de esto ha sido ahora o es ahora
esta posibilidad de continuidad, ¿no? Es decir, de cómo aparece el diagnóstico, aparece el buscar los tratamientos, el encontrar los tratamientos y sobre todo el acompañamiento, ¿no? La asistencia al médico cada cierto tiempo, todo ese proceso como ayuda muchísimo, ¿no? Por lo menos yo es la experiencia que he tenido, ¿no? También, o escuchando, ¿no? Sí, a ver, evidentemente, claro, la verdad es que si el entorno familiar, digamos, te ayuda, ¿no? Te ayuda en el sentido de aceptación ellos también, porque ellos también padecen ese momento, digamos, de incertidumbre, de qué va a llevar, qué va a conllevar esa enfermedad y que hasta qué límites me va a tener, ¿no? Y bueno, a día de hoy también, bueno, durante todos estos años, realmente he tenido suerte porque en la medicina pues digamos, les ha ido estudiando esta enfermedad que la vamos padeciendo cada vez muchas más personas, ¿no? Y siempre con un trato de apoyo y de hacernos ver que ponen toda la carne en el asador, como digo yo, para poder tener calidad de vida, aunque, bueno, no depende de ellos muchas veces, sino que depende de nuestro propio cuerpo cómo actúe. Por eso digo que a mí, cuando me la diagnosticaron al poco tiempo, a raíz de tener que ingresar tantas veces anualmente durante los 10 primeros años, hasta que me tuvieron que, digamos, que hacer una resección de una parte del intestino delgado junto con el grueso, ¿no? Se probaron diferentes medicaciones que había en su momento, pero no eran, digamos, controlables a mi enfermedad, ¿no? Y lo que digo, como bien como habéis dicho también, hay personas que también su forma de ser, ¿no? Cómo aceptar la enfermedad, cómo estar pendiente de tu enfermedad. Hay muchos factores, digamos, que cada uno lo vive de una manera diferente y también hace igual flaco favor a su propio cuerpo el estar muy pendiente de ese día a día que he hecho, cuántas veces, cuándo voy, cuándo... Y sin embargo, pues para mí me ha servido el poder convivir con la enfermedad, el no es tener que estar pensando en ella, en mi día a día. Convengamos, Manuel, y creo que Jesús, vos vas a opinar lo mismo que yo voy a decir ahora, vos sos una persona extremadamente resiliente y que, digamos, el diagnóstico inicial es como que lo encaraste de una manera poco habitual, muy favorable para vos, pero poco habitual, porque no es la manera frecuente de encarar un diagnóstico y sobre todo de una enfermedad de la cual no se conoce demasiado, porque al hecho de padecer la enfermedad y tener incertidumbre sobre la evolución posterior, se le suma la incertidumbre de ¿y de qué estamos hablando? ¿De qué tipo de enfermedad? Entonces, todo esto, pongámoslo 20 años atrás, era un cóctel como para, digamos, enloquecer a varios, pero bueno, vos afortunadamente te lo tomaste de esa manera y esa forma de ser también te fue muy útil a lo largo de tu historia vital y de la enfermedad crónica, porque, digamos, vos recién mencionaste algo que es un punto bisagra en tu evolución, es que la enfermedad progresó, digamos, lo suficiente a través de distintos brotes que a los 35 años estamos hablando, tuvieron que operarte y te sacaron la última parte del intestino delgado y la primera parte del intestino grueso. Entonces, no es una cirugía menor, es una cirugía de cierta envergadura y 35 años, con todo el contexto que ya habíamos comentado inicialmente, siendo el sostén de tu familia, siendo una persona joven, con 10 años de batallar con la enfermedad. Entonces, yo sé que vos me vas a decir que lo tomaste con naturalidad, pero de No, alguna manera, no. vos, ¿cómo viviste la noticia de que te tenían que operar? ¿Fue un alivio para vos porque de pronto vos decías, bueno, me tienen que operar, pero ya ha sido tan agresiva la enfermedad en este caso que, bueno, prefiero que me saquen la parte lesionada? O por el contrario, decir, bueno, y ahora tengo que estar 15, 20 días más internado, después de la operación, etcétera. ¿Cómo te pegó eso de alguna manera? Ya, José Luis. Ya, hay una cosa que igual lo que no quiero es que se interprete como que para mí no tiene valor el haber padecido la enfermedad y seguir padeciendo la enfermedad. Sí que es cierto que, bueno, pues,
aunque te la diagnostiquen, aunque la lleves, digamos, a cierta manera a aceptar, eso también lo que te está haciendo en tu día a día, ¿no? Y lo que estamos comentando es persona joven que está por su cuenta trabajando, que tiene compromisos de trabajos iniciados y sale un brote y tienes que, ¿cómo lo haces para, digamos, llegar a cabo? ¿No? Pues bueno, todo eso también es una experiencia que puede partir de negativa, pero es que también no estaba en mis manos el poder, digamos, darle esa solución. Lo que quería era llegar a la cirugía, a la primera cirugía, porque estoy 2 veces de cirugía ya en el intestino, ¿vale? Llegada a la primera cirugía, lo que quería era que si aquella cirugía que me iban a hacer me podría dar más calidad de vida, pues perfecto. O sea, yo siempre he dicho, antes de la enfermedad y anterior de la enfermedad, que voy al médico para que me cure, para sentirme bien, para no tener que eh, malvivir, por decirlo de alguna forma. Siempre que haya, digamos, herramientas necesarias para poder tener una calidad de vida. Entonces, si me tenía que someter a una cirugía, a mí me dijeron que me iban a hacer la cirugía en el intestino, pero como si me dicen que me la hacen en otro, pues yo no le daba, porque tampoco entiendo de la medicina, ¿vale? Entonces no sabía si tenía que cortar 5, 20 o lo que fuere, ¿no? Y para mí esa primera intervención me dio, digamos, cierto respiro en mi día a día, porque mi cuerpo, digamos, empezó digamos, a tranquilizarse, por decirlo de alguna manera, ¿no? Aunque luego, a posterior, la enfermedad seguía trabajando ella siempre en negativo, más que en positivo. Bueno, a ver, como paciente cuando te diagnostican, ¿vale? Siempre buscas alternativas, ¿vale? Alternativas pues de comidas, o sea, de otra medicina, de otra, ¿no? Para ver también, pues a ver si aquello podría ayudarte o, bueno, pues en tu día a día Correcto. poderte encontrar y recuperar peso, porque es una de las cosas que me costó muchísimo el poder recuperar peso. Pues pesaba unos 70, 70 y pico y bajé a los 58, con lo cual Uf, era Wow. un saco de huesos y no cogía peso. Entonces, bueno, pues habrá que ir a, yo qué sé, al herbolario, al no sé quién, al no sé cuánto, ¿no? Porque buscas, te agarras a un clavo ardiendo si fuera necesario. no, ahora me cayó la ficha de lo que había. Digo, la importancia que tiene, que Manuel lo menciona claramente, la calidad de vida, cuánto pesa en los pacientes con enfermedades crónicas, porque, digamos, la enfermedad crónica, por definición, no se cura. Entonces, lo que se busca es controlar la enfermedad, uno para enlentecer la progresión y otra tener una mejor calidad de vida. Y acá, digamos, Manuel, que ha pasado varias, porque todavía no terminamos de contar su historia, la calidad de vida es un poco el norte, digamos. Bueno, vamos a brindarle a este paciente una determinada calidad de vida y eso también tiene que ver con la agresividad de los tratamientos que uno decide hacer. Porque a veces los tratamientos, digo, en este caso, digamos, no había demasiadas alternativas. Si fracasó el tratamiento médico que había hasta esa época, bueno, no quedaba otra que hacer la resección quirúrgica. Ahora bien, a veces con los medicamentos nuevos también, digamos, son más efectivos, pero también generan una cierta cantidad y calidad de efectos colaterales. Y esos efectos colaterales también entran en la suma de la calidad de vida. O sea, yo estoy mejor de mi enfermedad, pero tengo que sobrellevar este efecto colateral que es muy pesado. Bueno, hay que buscar un equilibrio propio para cada paciente. Pero volviendo un poco a mi comentario inicial hacia Jesús, es el tema calidad de vida en los pacientes con enfermedades crónicas. La jerarquía que toma en este contexto. Creo que esa es la clave, ¿no? Y quizás la clave en el sentido de que esto de la calidad de vida también es algo que, bueno, que podemos tener como una definición, ¿no? Más, digámoslo así, más global o más generalizada, pero que también es algo para cada persona, ¿no? Es decir, para cada persona y para cada familia que implica esa calidad de vida. ¿No? Me ha llamado la atención esto, como decías, Manuel, ¿no? De cómo esa búsqueda, ¿no? Que tú dices, no, yo quiero estar mejor, o sea, yo quiero
traerme qué cosas hay para yo poder estar mejor, ¿no? Para tener esa calidad de vida, si lo podemos un poco definir así. Ahí está un poco la experiencia de cada persona. Personas que yo he escuchado que hablan de la calidad de vida como algo bastante ajeno, algo bastante lejano, porque no saben exactamente qué sería calidad de vida para ellos, ¿no? ¿Qué sería esto de estar mejor? Por ponerlo un poco así, ¿no? O dentro de ciertos parámetros vitales, ¿qué sería? Y personas como que lo tienen muy claro, ¿no? Hay personas que dicen, bueno, si dentro de la calidad de vida, como es en esta enfermedad, en la enfermedad inflamatoria intestinal, está el hecho de que voy a cambiar o puedo cambiar mi forma de comer o mi forma de alimentarme, pues hay personas que solo tienen súper claro desde el principio y que buscan, quizás como Manuel, como decía, bueno, si esto me va a ayudar, pues lo voy a hacer. Y personas que prefieren comer lo que sea o no cuidar en cierta manera esa alimentación, porque para ellos estar mejor es poder comer lo que quieran, no poder comer lo que les apetece, con todos los efectos que a veces puede tener eso, ¿no? O consecuencias o lo que sea, ¿no? Pero yo creo que esta definición también hay que buscarla, ¿no? Y hablarla con la persona que convive o que es diagnosticada de la enfermedad, ¿no? Es decir, qué parámetros, qué cosas son importantes y que juntos se pueda buscar, ¿no? Entre los profesionales y la persona también, porque igual como decías, Manuel, ¿no? Es decir, la búsqueda puede ser en lo alternativo en muchas cosas. No sé si, no sé, no porque nos cuentes exactamente tu experiencia, ¿no? Pero dices, bueno, busco esto, este proceso aquí, esta historia allá, y a veces esa búsqueda yo he escuchado también a personas que lo han pasado muy mal en esa búsqueda alternativa. Y precisamente porque a veces no hay esa conversación con los profesionales y los profesionales tenemos que estar abiertos, ¿no? Yo creo que es muy importante a ver qué es eso que para la persona es importante, ¿no? Y cómo lo podemos trabajar juntos, ¿no? Porque si no, es como no, igual el médico dice, o el profesional sanitario dice, venga, el tratamiento va a ser esto, esto y esto, y no se habla ni con la persona implicada, qué necesidades tiene, qué limitaciones, qué tal. Y claro, la persona implicada pues dice, pues yo voy a buscar donde sea. Y ese donde sea a veces es un peligro. O por lo menos es lo que yo he escuchado a veces, ¿no? Y a veces se descubren cosas guays, ¿no? También Sí, cosas sí, sí, interesantes, sí. ¿no? Pero sí, Pero, digamos, se toman claro, riesgos que se a toman veces riesgos, ¿no? no se puede, no son adecuadamente estimados cuando el paciente se lanza Claro, a alguna de estos tratamientos alternativos y que no, digamos, yo no tengo, en lo personal, no tengo un cuestionamiento fundamentalista a esto. Digo que hay cosas que se conocen mejor y cosas que se conocen peor. exacto. Y entonces uno como profesional sanitario, tanto desde tu óptica, Jesús, como desde la mía, uno puede, digamos, tiene la obligación de decir al paciente, bueno, mira, yo de esto mucho no conozco, puedo decirle esto o aquello. Quizá los riesgos pueden ser esto o aquello, y después el paciente con una información de parte del personal sanitario, bueno, a ver, si yo quiero comer tallarines con mermelada, bueno, está bien, A ver qué adelante. pasa. No sé. Claro, pero digamos, después que me explicaron los pros y los contras. Sí. Y bueno, y entonces, siguiendo con la enfermedad de Manuel, porque hay en realidad dos hechos que siguen, que son muy importantes, que son a los 45 años, a raíz de una complicación de la enfermedad de Crohn, que como Manuel dijo, aunque me quiten ese sector del intestino que está dañado, la enfermedad sigue activa. Tan activa seguía que Manuel hizo una vasculitis, es decir, una inflamación básicamente de las arterias, y a raíz de eso tuvieron que amputarle. 45 años tuvieron que hacerle una amputación por debajo de la rodilla del miembro inferior derecho. Entonces, vamos a recorrer un poco las décadas de Manuel, de modelo 25 el diagnóstico, a los 35 lo operan del intestino y a los 45 tiene la cirugía de amputación del miembro inferior derecho vinculada a un cuadro de vasculitis. Pero en el medio, 4 años antes, a sus 41, nació su hija. Entonces, tenemos un paciente con una enfermedad de Crohn de larga evolución,
con una amputación y una hija, ahora no solamente todo el contexto laboral y emocional, familiar, etcétera, sino que además una hija pequeña, 4 años.